Hoy convoco a que construyamos el segundo piso de la transformación. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal. En el segundo piso, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este jueves 21 de agosto del 2025. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia del segundo piso. Amigos, nuevamente se vuelve a romper esta mesa en tercer grado. Y es que Viridiana Ríos no se anda por las ramas. Se bajó, fue contundente para darle una cátedra a cada uno de estos televisos. La cara que quedó de René Delgado y sobre todo la de Leo Zuckerman, quienes están simplemente con la narrativa de que se quiso simplemente apoderar del poder judicial a como dé lugar. Que no hubo maniobra alguna para poder evitar esta situación. Ya saben cuál es el jueguito. Sí, así como el día de ayer salió a llorar Alito Moreno al decir que simplemente están preocupados por lo que está ocurriendo en el país, en el que no va a existir un contrapeso, en los que los quieren desaparecer, pero que ellos son simplemente unos héroes y que van a luchar hasta el último momento. Payasadas. Payasadas. Por eso, después de esta última sesión que se vivió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y obviamente en la despedida de la que va a ser la peor presidenta de la Suprema, Norma Lucía Piña, pues así fue como se desató esta mesa de debate, y en donde Viri Ríos nuevamente vuelve a dejar en evidencia, sobre todo, a Leo Zuckerman, que se puso otra vez con sus cositas. El día de ayer concluyeron 30 años en el país. Quiero con esto decir, terminó una era de la configuración del Poder Judicial. Ayer tuvo lugar la última sesión del Pleno de Ministros de la actual Corte, que será relevada a partir del 1 de septiembre por quienes resultaron electos para integrar ese poder de la Unión. A mí en lo particular me pareció que le faltó fondo o reflexión al discurso de la ministra presidenta. Norma Piña vendrá al parecer una sesión el día 26 donde rendirá su informe de labores, pero ayer me pareció que hubo más emoción que reflexión. Bueno, es que son los perdedores, ¿no, René? Entonces, pues es difícil despedirte cuando pues te ganaron y vas de salida de esta manera, ¿no? Porque sí ha sido muy gacho, digamos, como todo este proceso para ellos, ¿no? Yo sigo pensando, desde luego que la Corte tenía muchos problemas, el Poder Judicial Federal, etcétera, pero yo sigo pensando que esta Corte se fue porque se atrevió a enfrentarse a Andrés Manuel López Obrador, a pararle cosas de su agenda, a decirle esto no pasa por inconstitucional, que el entonces presidente se enojó con esta Corte y decidió defenestrarla para poner una Corte a modo. En ese sentido, yo quiero decir que se hará. Siempre usan esta frasecita, ¿no? La historia nos juzgará, ¿no? Que es la famosa de Fidel Castro, por cierto, ¿no? La historia me absolverá. Ah, no, exacto, la historia me absolverá. Pero en siempre hablan de. Pero yo creo que se va a escribir mucho sobre el papel de esta Corte de los últimos 30 años y sobre todo los últimos 6 años. Y yo creo que lo que vamos a ver es una Corte que se atrevió a ser Corte. Que se atrevió a presentar proyectos, pues de alguna manera, que eran bastante disruptores, ¿no? Como el de al ABC, como lo de Florence Cassés, como todos estos proyectos que echaron para atrás la reforma secundaria en materia eléctrica, en fin, había la sensación de que había una Corte que estaba defendiendo la Constitución de acuerdo a la interpretación de esa Corte, pero que tuvimos, quizás por primera vez en nuestro país, una Corte
que se atrevió. No creo que vayamos a ver eso con la nueva Corte. De una vez te dejo participar. Me llama mucho la atención que varios de los discursos que se dan en esta última sesión justo hablan de cómo la historia los va a juzgar en un futuro, pero yo creo que la historia ya los juzgó. Y lo que pasó en estas últimas décadas con esta Suprema Corte de Justicia, pues fueron muchos aspectos que la verdad no salen bien parados. Tenían un consejo de la judicatura que condonó actos de corrupción y de abuso del poder, que no ganó un solo caso en contra de jueces y magistrados en prácticamente 25 años. Tenían un poder judicial en donde el 37% de las personas eran parientes. Tenían un liderazgo que no tenía suficiente autocrítica, ya lo decía un poco Leo. No se entendió la urgencia de una reforma judicial cuando empezó a cambiar el entramado institucional luego de la llegada del obradorismo. Por el contrario, tuvimos un liderazgo en Norma Piña que se concibió a sí misma como una opositora, y tuvimos una Suprema Corte de Justicia que utilizó la interpretación de la ley de manera ideológica para beneficiarse también a sí mismos. Y estoy pensando en casos como los fideicomisos, como la protección a ultranza de sus sueldos. En fin, utilizaron pues a la Suprema Corte de Justicia para invalidar normas, además con criterios inexistentes, para permitir la falta de competencia, para permitir la evasión fiscal, para negar los derechos de muchos trabajadores. Entonces, claro que la Suprema Corte de Justicia históricamente quedó a deber. Si no hubiera quedado a deber, no hubiera habido el 70% de la población en favor de una reforma del Poder Judicial, porque en México no hay justicia. Ahora, creo que nos deja ciertos claroscuros. Claro, hay cosas que hizo la Corte que estuvo bien. Creo que hay que reconocerle que el matrimonio igualitario, el aborto, el reconocimiento del uso lúdico de la marihuana para quien pudiera pagar un amparo, creo que esos son aspectos positivos. Pero en lo genérico, sí creo que nos quedamos con un poder judicial que quedó mucho... Y detener al Ejecutivo, ¿qué piensas? Yo creo que de pararle acciones a López Obrador porque las consideraba inconstitucionales. Había un factor profundamente ideológico en lo que ellos consideraban inconstitucional. Por ejemplo, ellos no les gustaba la idea de que hubiera un monopolio eléctrico por parte del Estado y lo equiparaban con un monopolio porque eso decía privado. la Constitución. Esa es una interpretación ideológica de la Constitución. No, lo decía la Constitución en la reforma de Peña. De instituciones públicas monopólicas. Perdón, no, Peña López Obrador no tuvo los votos. La libre competencia no está en la Constitución. La libre competencia entendida, como ellos lo entendieron, fue un factor ideológico. Y como eso, hubo muchísimos. Por eso había tanta permisividad a la evasión fiscal, por eso no se lograba pero combatir a ver, hablando del tema eléctrico, en una solamente discusión decir... de polarización, Sí. y yo creo que no explica lo que ha sucedido en este país. O sea, la Suprema Corte de Justicia siempre ha sido integrada en función de los intereses, de las necesidades políticas y económicas del gobierno en turno. O sea, la Constitución de 1917 lo que hizo con un sistema hiperpresidencialista fue tener una corte que tuviera literalidad, o sea, que se aplicara la ley literalmente, sin interpretación. La actual dices... No, o sea, 1917. Perdón. Esto duró hasta 1995 con Zedillo, porque la apertura de México en la globalización, por un lado, y por la otra, la reforma de Reyes Heroles, 20 años antes, que generó el pluralismo, hizo inviable para el proyecto de Ernesto Zedillo esa Suprema Corte. Entonces lo que él fue crear una corte que tuviera una ideología neoliberal. A modo. A ver, pero... No, es que no es un tema de amodo, es un asunto más de proyecto de nación. Bueno. Porque si se dice amodo parece que es como un capricho o es un berrinche. Y ni siquiera se podría esto ajustar, porque habría la crítica contraria sobre lo de López Obrador, que también tiene una explicación en ese sentido. Entonces, esta ideología, esta concepción neoliberal de la Corte, pues lo que fortalecía era el Estado de Derecho, que era una condición del libre mercado, creaba
los tribunales independientes. Habría más bien el acceso a la justicia de los grandes intereses económicos. Así es. En la globalización, me parece correcto. De la apertura. Y luego viene en la reforma de Calderón en el 2009, que es ya recogiendo la tendencia de garantista. En la línea, ¿no? Que se venía dando entonces, donde se refuerza, por ejemplo, el derecho el recurso del amparo. Y lo que hace López Obrador, y ese es el choque que se da, que lo que tú interpretas como una posición de la Corte frente a López Obrador, es que a López Obrador, para el proyecto político, el proyecto de nación que tenía, la Corte que está viviendo no correspondía, él no podía trabajar, por eso él no estaba interesado en los amparos, él no buscaba tampoco, no le importaba el garantismo, sino la discrecionalidad, por un proyecto, no por un berrinche, un capricho, por tener una corte a modo, porque para el proyecto de nación, la corte simplemente no funcionaba. Y Lo que acaba de decir Denise es crítico, porque en efecto, la Suprema Corte de Justicia de 1994 es creada para la defensa de los poderes económicos y de las élites, pero la Suprema Corte de Justicia a lo largo de este tiempo se pudo haber transformado a sí misma, se pudo haber reformado, pudo haber cambiado su forma de actuar y no lo hizo, por eso la historia los juzgó. Ahí déjeme interrumpir. En el mero hocico para estos chayoteros que siguen todavía llorando por lo que simplemente ya es un hecho. Adiós a esa corte. Adiós a esos que solapaban a muchos. Adiós. Y ojalá esta nueva corte desempeñe un mejor papel. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos en una siguiente emisión.